Te preguntaba que cómo recuerdas Cúcuta en tu infancia y cómo recuerdas la frontera en ese entonces, cómo era o cómo se vivía o cómo era el movimiento en ese entonces. Bueno, yo tengo los mejores momentos de mi juventud creciendo a Cúcuta. Para mí es lo máximo. Cúcuta, mi ciudad fronteriza. Los mejores recuerdos que tengo, la verdad, son los de mis padres llevándome los fines de semana eh, a tanquear el carro, a echarle gasolina al carro, así como decimos allá, a comprar los regalos de Navidad. Manejábamos desde Cúcuta hasta San Cristóbal, y cuando llegabas a San Cristóbal se sentía esa opulencia, y tú como niño pues te llevaban a los supermercados estaban llenos con diferentes productos y diferentes variedades. Entonces yo crecí con esa Venezuela próspera, en los mejores recuerdos. Mirábamos televisión, Radio Caracas Televisión, las navidades eran lo máximo con todos los cantantes ahí. Entonces yo me siento muy venezolana, ¿no? Porque tuve esas experiencias desde joven. ¿Y cómo, digamos, empezaste a sentir que todo empezó a cambiar? O sea, la gente habla mucho de la llegada de Chávez al poder y que ahí empieza como una ruptura, pero Chávez duró muchísimos años como presidente. Entonces quería preguntarte más o menos en qué momento de la presidencia de Chávez es cuando todo empieza a volcarse a mano. ¿En qué momento lo sientes así? Mira, en mi experiencia personal, yo estaba en Estados Unidos en 1998, estaba aprendiendo inglés antes de poder entrar a hacer el máster en cine. Y recuerdo que tenía una compañera muy cercana, muy amable, venezolana, y sus padres tenían el papá era doctor, y también tenían una compañía pequeña de paletas. Cuando eso pasó, ella, teníamos 22 años, y su hermano, que estaba en Estados Unidos con ella, tenía 18, dijo: mis papás están vendiendo todo, desde aquí ya va a cambiar, mis papás tienen que salir. Entonces yo sentí ese desespero desde afuera, de una manera personal, a través de los venezolanos que estaban allá. Al principio no se sintió, yo creo que en Colombia y en Cúcuta vieron mucho la prosperidad con estos, los venezolanos iban a Cúcuta a comprar, ¿no? Después de Chávez, con no recuerdo ahorita el nombre de las tarjetas que les daban. Yo creo que todo realmente empezó a cambiar más drásticamente en el 2013, ¿no? Cuando empezamos a ver la gran cantidad de venezolanos pasando la frontera a Colombia con Maduro. Pero Ok. obviamente, pues, la parte de la democracia sabíamos que iba a cambiar desde que Chávez entró al poder, se tenía una corazonada. Cuando, bueno, ya hablando un poco del documental, yo quiero preguntarte si cuando empiezas a concebir la idea, cuando empiezas a llevarla a cabo, hubo como algún tipo de miedo por un posible hostigamiento o represalias que pudiese tomar Maduro y su gobierno al respecto. Pues estamos en una época en la que muchos periodistas en Venezuela denunciaban censura. Entonces quería preguntarte si fue el caso en tu trabajo, si lo sintieron de alguna manera cuando estuvieron llevándolo a cabo. Yo creo que dentro de los periodistas y las personas que hacemos documentales existe ese riesgo. Hay que tener mucha fe en Dios de que estamos haciendo lo que es correcto. Eh, y pues sentimos un poco eh, ese miedo, sobre todo el día de la entrega, de cuando se estaba tratando de entregar la ayuda humanitaria, ¿no? También sentíamos esa emoción por parte de los venezolanos que estaban ahí, y se sintió que lo correcto era seguir grabando, ¿no? A través de seguir grabando, porque era nuestra responsabilidad como personas que estamos tratando de contar esta historia. Entonces, pues el riesgo siempre existe,
y también no estamos diciendo, no nos estamos inventando una realidad, estamos mostrando lo que está pasando allá y esta crisis. Y yo creo que no es solo ya no era solamente Juliana mostrando, somos miles de personas mostrando esto. Entonces yo creo que estamos haciendo lo correcto y no podemos esperar más para contar lo que está pasando en la frontera y en Venezuela. Y con esto del COVID yo creo que se apagó un poco lo que está pasando, ¿no? Ya no se escucha tanto porque pues todos en el mundo entero estamos tratando de sobrevivir primero en nuestras familias y se ha apagado un poco qué está pasando alrededor de nosotros. Entonces es una oportunidad para volver a contarle a las personas estas crisis humanitarias que están alrededor de nosotros, como es el caso de Venezuela. Si bien el documental se centra sobre todo en el punto de vista de los migrantes venezolanos, quería preguntarte la contracara, como si pudiste tener como contacto con los colombianos que recibían en Cúcuta, en la frontera, a los venezolanos y cómo estaba el ambiente. De hecho, últimamente han habido como si algunos brotes de xenofobia, entonces quería preguntarte cómo lo percibiste cuando lo rodaste y ahora, actualmente. Eh, Te cuento que yo también sentí lo mismo. Lo que fue de febrero 2019, el ambiente estaba más tranquilo, un ambiente de mucha solidaridad. Siempre ha existido la solidaridad. Lo que pasa es que recibimos esta presión de que vienen miles y cientos de personas extranjeros, venezolanos a nuestra ciudad, entonces nos sentimos, el sentimiento tal vez es un poco de que estamos invadiendo, pero siempre hay un sentido de hermandad. Lo que ha pasado es que sí hay una presión, ¿no? Y diría yo que cuando regresé en mayo y en julio después, ya no era lo mismo, había un ambiente muy grande de tensión. Entonces, el documental le quiere recordar a las personas que hicimos lo correcto, que lo correcto era atender a nuestros hermanos venezolanos. Lo que hay que hacer, pues, es encontrar medios y un llamado internacional, porque Colombia está haciendo lo que más puede, pero también tiene sus problemas internos. Yo creo que se ha tratado de una manera muy humana y se hizo lo mejor que se puede. Y también esperamos que tanto los colombianos como los venezolanos pues entiendan que no es fácil para ninguno de los dos y que haya un poco más de tolerancia y respeto y un sentimiento pues de agradecimiento. Yo soy colombiana, vivo en Estados Unidos y también estoy muy agradecida, ¿no?, de las oportunidades que ese país me ha dado. Ok, bueno, te iba a preguntar sobre los testimonios. Hay muchísimos testimonios de muchos migrantes. Quería preguntarte personalmente cuál fue como el que más te pudo haber conmovido o impactado, no tanto en el documental, sino en la trasescena, lo que, digamos, no se muestra. Una historia que me haya impactado. Sí. A través de estos meses que estuve viajando, escuché muchas historias y fue muy difícil seleccionarlas, ¿no?, con el editor. Eh, Desde historias grandes, pues uno de los personajes principales es Gaby Arellanos. Me impresionó mucho su pasión por conseguir la libertad de su país y como madre también está arriesgándose, ¿no?, a hacer esto. Pero la persona del diario que pasa a Cúcuta o que pasaba antes del COVID a comprar tan solo leche en polvo para darle a sus hijos, ¿no? Las familias que llevan a sus bebés de 3 meses y a un bebé de niños de 3, 4 años caminando esas travesías tan grandes y cuando me decían, mira, esta es la primera vez en mucho tiempo que ellos toman leche, ¿no? Entonces, como madre, esas historias de familia me llegaron mucho, mucho al corazón y decía yo, esto no es justo que por unos estén pagando, todos los del país estén saliendo, familias, ellos no quieren salir, ellos quieren quedarse en su país. Desafortunadamente parece que no hay una salida
todavía a esta situación. Entonces esas historias del diario me llegaron mucho, mucho al alma. Pues no es justo que alguien tenga que caminar kilómetros para ir a comprar una insulina que necesita para vivir. No es justo que alguien tenga que pasar a comprar papel higiénico y pasar la frontera con rollos grandes de papel higiénico porque no hay esto, no hay aceite, no hay muchas cosas. Entonces es algo muy que te llega muy al alma. Yo tenía una inquietud y es sobre el documental en sí, si la decisión de contar la voz en off en inglés era algún, no sé, requisito de la productora o fue por qué razón en especial. Fue una razón muy íntima porque muy personal como directora. Yo siempre busco que el cine una culturas. Entonces, que una culturas y en ese momento yo dije, yo quiero contar esta historia para la audiencia internacional porque nuestra audiencia de aquí pues ya está muy familiarizada tal vez con la situación, mucho en noticias, no de la manera, yo la cuento de una manera más íntima y personal. Entonces es un llamado de Venezuela y de Cúcuta, de los ciudadanos venezolanos y de Cúcuta para el mundo. Entonces por eso lo hice a través del inglés, porque mi intención es que esto se escuche fuera de nuestros países, ¿no? Que se escuche por todo el mundo. Entonces a veces se llega más a las audiencias cuando se les entra con el inglés. Sí, Y era parte de mí, porque yo he vivido la mitad de mi vida o sea, la mitad de mi vida la he vivido en Estados Unidos. Entonces, por eso cuento la historia para entrarle a esa audiencia internacional. La cuento en inglés y ya los testimonios están en español. Entonces, yo creo que es una balanza muy bonita y también habla del personaje de Juliana, que es parte de los dos mundos. Entonces, me da la oportunidad de contar la historia en inglés. Vamos, que les voy a contar este cuento. Los voy a llevar a mi ciudad. Entonces, era como una herramienta narrativa, esa parte del inglés, para llevarlos a Cúcuta. Y ya después empezamos ya con el español. entiendo. Vale, ya para cerrar este diálogo, quería pues, preguntarte sobre pues, la sensación que tienes de estar preseleccionada de pronto a los premios Oscar en corto documental. ¿Cómo reciben como equipo ese reconocimiento? Bueno, para estar en los Oscars es todo un Sí, proceso de aceptación. Entonces tienes que eh, presentar ciertos requisitos. Uno de estos requisitos era estar en teatros y algo muy interesante que te cuento es, como sabes, los teatros tal vez en Estados Unidos estábamos esperando a que se abrieran para mostrar The Crossing con la audiencia de Los Ángeles y no se abrieron. No pudimos hacer eso, pero el teatro certificó a la academia que efectivamente estábamos a punto de salir. Teníamos la muestra de noviembre 20 al 26. Y hay una serie de requisitos legales y técnicos que pasamos, que ellos revisan muy cuidadosamente y ya después de revisar dicen, sí, efectivamente ustedes pueden competir. Entonces es un proceso como todo todavía, de todavía calidad. falta. Todavía falta, es un reto. Tuve la oportunidad con otro documental largo de conocer cómo era este proceso de aplicación al Oscar, entonces ya estaba un poco familiarizada, ¿no? Y dije, vamos a lanzarnos con toda con The Crossing. Algo muy curioso es que el documental tiene 40 minutos de duración, entonces hay 40 minutos después aplicar a dos categorías documental largo, arriba de 40, o documental corto, debajo de 40. Entonces yo dije, bueno, vamos a lanzarnos, yo creo que en el documental corto tenemos más oportunidad y eso fue lo que hicimos. Vale, Juliana, eso fue todo en esta ocasión. Te agradezco muchísimo estos minutos que te brindas a Confidencial Colombia. De parte mía, pues, felicitarte por el trabajo. Creo que hasta el momento es el primer documental de la situación, de esa situación venezolana que veo en formato cine. Entonces quería felicitarte por ese lado y desearte ya mucha suerte con lo que venga más adelante en el documental. ¿Sabes si de pronto lo van a proyectar acá en Colombia o
en cine? Bueno, todavía estamos en el proceso un poco de festivales y ahora con la carrera con el Oscar y espero que a través de esta muestra del tráiler, yo creo que mucho va a mostrarle a los distribuidores y a los festivales que sí hay un interés de la audiencia para ver este documental y entre más vistas del tráiler hayan, van a decir más personas quieren verlo, no lo quieren ver solo en Colombia, lo quieren ver por todo el mundo. Entonces, todo es un proceso. Ahorita estamos en el comienzo y esperamos conseguir una distribución amplia en el 2021. Vale, Una entonces, distribución comercial, espero obviamente que llegue a Colombia. dale, Juliana, entonces te agradezco ahora sí muchísimo estos minutos y espero que termines de pasar un feliz fin de año y suerte con el documental, ¿vale? Muchas gracias, Julián. Vale, hasta luego. Bye.